¿Qué comiste el 15 de septiembre, Fer? ¿Qué comí el 15 de septiembre? Sabes que yo creo que te voy a decepcionar profundamente, pero creo que ese día me comí así como las obras que me llevé de que fui a comer costillas a un restaurante de estilo norteamericano. ¿Por? ¿Qué no sabes que existe la casa de Toño por tu pozole? Te voy a ser honesto, como realmente ya tenía algunos años de no festejar el 15 de septiembre, no se me olvidó, pero la verdad es que no tenía Y del plan ni nada. cumpleaños de México. El cumpleaños de ¿Cómo mi... ves eso, Isra? O sea, yo siento que eso está fatal, ¿verdad? ¿Que a quién se le olvida el 15 de septiembre? Sí, de acuerdo. Si no, me van a cambiar mi carta de mexicano. ¿Tú qué comiste? Yo comí pozole, Pozole, como cualquier persona normal. sí se antoja, la verdad. ¿Qué es el pozole? Describe el pozole para nuestra audiencia de otros lados. El pozole es un caldo no, usualmente de cerdo. eh, ¿Usualmente es de cerdo? Usualmente es de Yo pensé que cerdo. usualmente era de pollo. No, usualmente es de cerdo. El caldo con el que haces el pozole usualmente es de cerdo. eh, Puede llevar carne de cerdo, puede llevar carne de pollo deshebrada y a la cual le ponen maíz, granos de maíz para y chile ahí se me fue el nombre, ¿cómo se? ¿El chile es el ancho o el ajillo? No, chile ajillo. Le ponen, quién sabe, ponen pues este chile, esta mezcla de chile al caldito para que agarre saborcito. Bueno, al menos así es como la versión que encuentres en todos lados, ¿no? Porque pues hay distintos tipos de pozoles. O sea, hay pozole blanco, el Oye, pero te verde. faltó el maíz, ¿no? No, por eso dije los Ah, sí, granos de el maíz. maíz. Ah, ok, perdón. Es que el caldo realmente es de maíz. O sea, el caldo es de maíz, ¿no? Realmente. O sea, No, el caldo o sea, es como cualquier caldo. O sea, el caldo de pollo, pues aunque no le pongas el pollo, es de pollo porque fue un pedazo de pollo que lo pusiste a hervir en agua. ¿sí? Sí. Ok. Creo que necesitamos tener un episodio acerca de esto, Es acerca el de qué es el pozole. pozole, la preparación del pozole, me parece muy bien. Pero bueno, hacen esto y le pones normalmente pues algunos tipos de especies como orégano y lechuga y rabanitos. Entonces, Si pues hacen sabe un muy rico. episodio sobre el Audiencia. pozole, no se vayan tan atrás, porque el pozole original, según algunos historiadores prehispánicos, se hacía de carne humana. Entonces, Oh, empiecen el próximo episodio, sugiero, del México independiente para acá y así evitan algunos, no sé, temas incómodos. algunos temas incómodos. Historia real. Bueno, bueno. Hola, mi nombre es Diana. Bienvenidos a Andamos Dialogando, el podcast de Anda México. Estoy aquí con Fernando Franco. Por única ocasión nos viene Santi, nuestro asistente en los controles. Lo extrañamos. Extrañamos. En esta ocasión, les traemos otro episodio de nuestra serie México en Transición, en la que hablamos acerca de los grandes cambios al Estado y gobierno en México. Y vamos a hablar acerca de lo que consideramos que puede ser un punto de inflexión en la política mexicana. 2025 hasta ahora, ahorita estamos grabando en septiembre, ha sido un año de reformas profundas que han transformado la forma en la que el Estado se relaciona con la ciudadanía, desde la curvimétrica hasta la elección popular de jueces, pasando por la militarización de la Guardia Nacional y la desaparición de contrapesos como el INAI y el Coneval. La gran pregunta que guía o con la que queremos guiar esta conversación es: ¿estamos frente a una modernización del Estado o ante una concentración de poder que erosiona a la democracia en línea, hay que decirlo, con lo que ocurre en otras partes del mundo? Y para eso, hoy vamos a estar hablando con un invitado recurrente, nuestro segundo invitado más recurrente. Lamentablemente, Israel, alguien más te ha ganado tu lugar. Pero bueno, vamos a hablar con Israel González el día de hoy. Israel González Delgado es abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en políticas públicas comparadas por Flax. Actualmente se desempeña como director en la Auditoría Superior de la Federación y ha ocupado cargos en los tres niveles de gobierno, incluyendo la Secretaría de la Función Pública, la PGR o eh, FGR y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
En el ámbito editorial es columnista en SDP Noticias y Contrarréplica y autor de libros sobre diseño institucional, justicia y política pública. Su trabajo combina experiencia técnica en control y evaluación gubernamental con análisis público sobre transparencia, rendición de cuentas y Estado de Derecho. Bienvenido, Israel. Muchas gracias por la invitación. Un placer verte, Diana, Fernando y tu audiencia. Todos ellos, muchísimas Perfecto. gracias por su tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, queremos empezar el primer segmento en la que básicamente queremos hablar como este nuevo cambio a, o sea, como lo pensamos, es como cambios a la identificación y los poderes de vigilancia del Estado. Y en particular para esto queremos hablar acerca de la implementación de la CURP biométrica, la plataforma Llave MX y las reformas que tienen ciertas implicaciones de vigilancia estatal por el lado de las telecomunicaciones. Respecto a la nueva CURP biométrica, para que la audiencia esté bien enterada, estamos hablando de que ya se van a vincular datos biométricos a esta clave única de población. Datos como huellas digitales, iris, foto y firma electrónica. Se van a concentrar estos datos en una plataforma única que se llama Llave MX, que si no me equivoco la trae la presidenta Claudia Sheinbaum de ese tiempo cuando era De la jefa de Ciudad de gobierno de México. la Ciudad de México. Por el lado de la reforma que también ha habido en la ley de telecomunicaciones, podemos apreciar facultades de vigilancia sin orden judicial, como la geolocalización en tiempo real y acceso a datos. Y bueno, la verdad es de que podemos ver algunos comparativos internacionales en democracias que pensaríamos bastante sólidas, como el Reino Unido y en la Unión Europea en su conjunto. Así que Israel, no sé si nos puedes dar tu opinión de qué busca resolver el gobierno con la CURP biométrica y si puedes identificar algún riesgo. Fíjate que el tema tiene que ver con, eh, por un lado, como bien dices, a lo que estamos acostumbrados en las democracias. Normalmente creemos que todo lo bueno viene junto. Cuando nosotros pensamos en democracia, pensamos en democracias liberales y pensamos en ciertas características del liberalismo que representan impedimentos para el poder público de cualquier acto de privación o de molestia, lo que no está mal. Sin embargo, lo cierto es que eso es más una tradición histórica que una necesidad pura o conceptual, porque la democracia es sobre todo una manera de tomar decisiones. Eh, sí, la Constitución dice que la democracia es absolutamente todo, ¿no? Y todas las personas y sus tíos tienen su propia definición de democracia, pero en el corazón de ella lo que hay es la toma de decisiones colectivas, donde se les hace o no partícipes a los destinatarios de esa decisión. Si a las personas hacia quienes va dirigida una decisión colectiva se les toma en cuenta a la hora de tomarla, esa es una decisión democrática. Y si no se les toma en cuenta, entonces es una decisión autoritaria. A lo que se opone entonces la democracia no es más que al autoritarismo como esa manera de tomar decisiones unilaterales. Esta particularidad de los datos biométricos, el control, tiene que ver sobre todo con eh, si el gobierno puede meterse en tu vida privada. A los demócratas nos da mucho miedo tanto el espionaje como la secrecía en la actuación del gobierno. Esa es propia de los estados totalitarios. El estado totalitario es aquel donde la esfera eh, privada se disuelve en la esfera pública. En palabras simples, ¿qué quiero decir con eso? La utopía de un estado totalitario es aquella donde absolutamente todo lo que hagas le interesa al gobierno. Orwell, 1984, todo eso, el gran hermano, ¿no? Eh, Datos biométricos y control del gobierno de tus datos biométricos suena un poco a eso y por eso nos brinca. Pero independientemente de que es una herramienta y como toda herramienta depende de cómo se use. O sea, de cualquier herramienta se puede abusar o se puede utilizar de manera racional. Independientemente de eso, la particularidad de México es que por nuestra propia historia, nosotros hicimos un aparato electoral gigantesco que se dedicaba a mucho más que organizar elecciones.
Tú hablabas de experiencias internacionales. Internacionalmente es rarísimo, es más, yo no conozco otro, es rarísimo encontrar un país donde tu identificación oficial la expida un órgano electoral. O sea, normalmente es el ministerio o la secretaría que tienen el control de la política migratoria, poblacional, etcétera, quien lleva un registro de su población. Aquí no, aquí era un órgano electoral que pertenecía al Estado en sentido amplio, pero en sentido estricto era autónomo, no pertenecía a ninguno de los tres poderes, ¿no? Entonces, Claro, oye, Israel, perdóname, nada más un tiempo fuera porque creo que sí debimos haber dado un poquito más de contexto a la audiencia, ¿no? Si es que nos escuchan en otros lados. Aquí en México nosotros usamos como identificación oficial lo que le llamamos la credencial de elector, que la expide el Instituto Nacional Electoral, que es el órgano que se encarga de organizar las elecciones. Realmente, digo, se cuenta con el pasaporte, que también es una identificación oficial, algo que se llama la cartilla militar, también se puede usar la gran mayoría de la gente aquí en México usamos la creencia electoral, el INE, como le llamamos, como la identificación oficial del día a día. Pero bueno, perdona, Israel, es que nada más quería dar este a contexto mí es al adicional a la que gente. se me olvida que parte de tu audiencia no es mexicana. Mil disculpas y qué bueno. O sea, No te preocupes, no siempre te uno preocupes. asume que estamos familiarizados todos con ciertas cosas y no necesariamente es así. Sí, claro. No, y en este caso en particular, como dices, que este caso mexicano es bastante diferente al resto del mundo, que tienes un punto bastante certero, que se compara un poco con la experiencia de Estados Unidos, ¿no? Que allá en Estados Unidos tienen un sospechismo hacia el Estado, lo cual hace que no haya una identificación nacional. O sea, puedes tener tu licencia de manejo de cada estado. Y eso es lo que más se acerca, ¿no? A una identificación, el pasaporte también, ¿no? Aquí en México creo que tal vez podemos hablar de algo similar. No sé si puedes Ya, estar de acuerdo en con eso. términos amplios, lo que pasa es que los temas que tocaste dan para mucho, pero en términos amplios, sí se relaciona y podemos encontrar una raíz también histórica. Eh, el Estado mexicano viene de una tradición por la historia del siglo XX de México, donde casi todo el siglo estuvimos gobernados por un solo partido, el PRI. Y ese régimen de partido casi único fue agotando su modelo, las personas se fueron, vamos a decirlo así, manifestando cada vez más activamente en favor de una transición y de una alternancia que llega en el año 2000, pero desde 1988 ya hay una crisis importante que es precisamente de legitimidad electoral. El gobierno, las elecciones las organizaba la propia Secretaría de Gobernación y fue muy sonado que una parte muy importante de la población mexicana estuvo convencida de que en 1988 hubo un fraude, una elección de Estado, donde se le quita la victoria a Cuauhtémoc Cárdenas y se la da a Carlos Salinas de Gortari. El Estado en ese momento entonces tiene que lavarse la cara y empieza a crear órganos autónomos, porque el Estado tiene que organizar ciertas actividades y tiene que realizar ciertas funciones, pero cuando tú gobiernas a una sociedad que no confía en ti en absoluto, entonces tienes que crear un exoesqueleto donde digas, bueno, yo lo voy a crear, pero no me va a rendir cuentas a mí. Este, sí va a realizar una función importante del Estado, pero no va a pertenecer al Poder Ejecutivo para crear otra vez confianza. Y primero el IFE, luego el INE, la parte electoral fue una cosa como muy importante, derechos humanos también, la autonomía del Banco Central, eh, posteriormente, años después, lo que fue el órgano autónomo de acceso a la información pública, que hoy desaparece, ¿no? Y entonces empezamos a ver a grandes rasgos cómo pareciera que venimos de un México muy autoritario. Hubo un paréntesis entre el año 1997, que el PRI pierde por primera vez la mayoría en el Congreso, eh, y este 2018, donde empieza otra vez una concentración de poder eh, hacia la presidencia de la República, y no sabemos entonces todavía si lo que hubo fue un paréntesis eh, un poco más democrático, moderno un poco así como los anglosajones entienden lo moderno, que son instituciones independientes sin ejercicio personal del poder, eh, más hacia la legalidad que al caudillismo, o si siempre fuimos así y más bien tratamos de ser un poco más
cosmopolitas, legalistas, institucionales, pero realmente nuestra esencia, eh, por la razón que sea, tiende más hacia esta, este caudillismo medio autoritario, medio populista, más que justo justiciero, ¿no? Ocurrente, que solo respeta como valores la familia y la fuerza. Yo, como todos, espero que sí sea un ciclo, que esto sea pendular y que México no sea más que otro ejemplo del momento populista y de regresión democrática que se están viviendo en otras partes del mundo. Empezando, como bien dijiste tú, por Estados Unidos, pero teniendo algunas red flags, digámoslo así, en democracias tan consolidadas como el Reino Unido. El Reino Unido es una monarquía, pero es una monarquía constitucional. Por eso yo decía que la democracia no se opone a la monarquía. Tú puedes tener la forma de gobierno que quieras, siempre y cuando eh, la sociedad participe en la toma de decisiones públicas. Entonces, sí, Sí, por supuesto. O sea, y digo nada más para recalcar el tema. En el Reino Unido, pues, de lo que hablamos es de que en este año pasó una ley que requiere la verificación de edad para usar ciertos sitios web y eso se hace a través de que las personas compartan su identificación este, con un pues, ente del gobierno. En la Unión Europea se está hablando acerca de escanear las comunicaciones y debilitar los encriptados con los que uno puede tener comunicación en chat, digamos, usando WhatsApp, usando Telegram, o sea, las apps de mensajería. Así que, o sea, tocas un punto muy importante de que esta es una tendencia global. Pero bueno, nada más para retomar un poquito el tema de este tema de la curva biométrica, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿crees que, o sea, realmente se está buscando resolver un tema perenne? A lo que quería regresar un poco, Fer, era este tema de la CURP y de hecho a mí me parece algo muy interesante porque pues levantó muchísimas alertas, ¿no? Este tema de la CURP, la llave MX, que pues te va realmente, es como esta herramienta, la propuesta para simplificar ciertos trámites, pero en tu perspectiva, estas alertas sobre riesgos en tu seguridad, en tu información, privacidad, es, son reales, no son. ¿Qué es lo que deberíamos de poner atención en estos momentos al respecto a este tema? tanto la curva biométrica como las reformas que o han pasado o están en el tintero, donde el gobierno tiene menos restricciones para meterse en tu privacidad, son siempre un riesgo. Ahora bien, eh, la sociedad siempre está en permanente tensión entre libertad y seguridad, porque aunque deberían de llevarse muy bien estos dos valores y estar siempre en perfecto equilibrio, lo cierto es que rara vez es así. Entonces, cuando tú le preguntas a una persona si prefiere tener privacidad o estar segura, si está en un país y en un momento eh, como Canadá en los años 90, te va a decir que prefiere ser libre. Pero si está en Uruapan en 2025, a lo mejor te va a decir que prefiere que prefiere estar segura, ¿no? Entonces, desgraciadamente, es desde siempre, ¿no? En la filosofía política siempre ha sido como ese dilema entre si le damos suficiente poder al Estado como para mantenernos seguros a toda costa, inclusive a costa de nuestras libertades, o si preferimos conservar nuestras libertades y efectivamente va a ser mucho más difícil que el Estado controle las cosas, pero entre esas cosas pues está nuestra propia vida privada, ¿no? Eso siempre va a ser una tensión y el riesgo será más alto mientras menos profesional sea la clase política, mientras menos respeto se tenga por la cultura de la legalidad y, importante lo que decía Fer, mientras menos contrapesos haya. La utopía del Estado totalitario, o sea, la otra vez me preguntaba también un amigo la diferencia, ¿no? Es, ni el autoritarismo ni el totalitarismo están bien, los dos apestan, pero son facetas diferentes del abuso estatal, porque eh, la herramienta principal de los estados totalitarios es la policía secreta.
precisamente el espionaje, la inteligencia, eso de que tú no sabes si con quien estás hablando realmente es un colaborador del Estado que quiere saber si deben silenciarte o no. Y en el Estado autoritario, su principal herramienta son precisamente las leyes autocráticas, ¿no? O sea, son órganos legislativos que lo que pretenden es ir restringiendo cada vez más tu privacidad y cada vez más tu libertad para que el margen de maniobra de lo que puedas hacer sin avisarle al gobierno o sin que el Estado se pueda meter en tus cosas sea cada vez menor. Me parece, tampoco voy a evadir mi propia posición al respecto, me parece que el riesgo sí existe, no podemos hacer como que no. Es parte de una tendencia hacia la policialización del Estado, y hablo en sentido amplio porque se habla de militarización en el sentido de que las instituciones de seguridad ahora son de extracción militar, y uno de los temas que tú querías tocar eh, tiene que ver con que un policía y un soldado en estado puro son dos cosas que no tienen nada que ver. En lo único que se parecen es que usan uniforme y están armados, pero su formación es distinta, su finalidad es distinta, su interacción con la sociedad es completamente distinta. Y ahora en México se está confundiendo esto, ¿no? O sea, se dice la Guardia Civil es la Guardia Nacional es una institución de carácter civil, pero está formado por elementos militares con formación policial. Eso no significa nada. O sea, es decir, no puedes saber a vainilla y a chocolate al mismo tiempo, ¿no? Y esa retórica legal me parece que sí oculta esta confusión que tenemos en México respecto de cómo resolver los problemas que tenemos hoy y hacia dónde queremos ir. Sea, queremos lo mejor de todos los mundos, eh, nos hacemos de la vista gorda respecto de ciertos riesgos que hay, porque ya la polarización ha hecho que eh, prácticamente ninguno de los dos bandos haya mucho juicio crítico, ¿no? O sea, por un lado, lo que haga el partido en el gobierno, pues para un morenista no puede estar mal, ¿no? O sea, King can do no wrong, y dan las tan conocidas maromas que hacemos para justificar sus ocurrencias. Pero por el otro lado, también es cierto que la oposición tampoco tiene un discurso muy inteligente ahorita y entonces nada más trata de eh, un poco diagnosticar los riesgos sin ofrecer alternativas. En este caso en particular, eh, ok, no tengamos curva biométrica, ok, no tengamos un sistema nacional de inteligencia, no tengamos intervenciones policiales eh, o militares más que con debido proceso judicial. Bueno, si nada más que ahora tienes un poder judicial en el que yo ya no sé si sea muy confiable, eh, dejar a Nada. su cargo todos los controles en materia de intervención ministerial y policial. Entonces, es como si fuéramos eh, un montón de círculos viciosos que se han ido complementando unos con otros hasta crear un caos institucional donde entre la ocurrencia y la experimentación va a tomar un par de años al menos saber cuál es el daño que han ocasionado estas reformas y también, ¿por qué no decirlo?, ver si efectivamente eh, trajeron también algunos beneficios. Aunque ahorita no estoy muy optimista al respecto, no se ven demasiados en el horizonte, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya pasando un poquito al tema que ya nos hiciste favor de introducir, quisiéramos hablar acerca de los cambios que también ha habido ya específicamente en el tema de seguridad y, y militarización. Para que la gente lo sepa, parte de los cambios que han habido durante este año fue que la Guardia Nacional, que es un cuerpo tipo gendarmería de seguridad pública aquí en México, pasa a mando militar permanente con funciones de inteligencia, importante que decir, como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es donde se encuentra el ejército aquí en México. Ahora cuentan con autorización para hacer operativos encubiertos y vigilancia interna. De igual manera, otra ley que pasó durante el periodo anterior fue la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, específicamente para casos de terrorismo y tráfico de armas, que para que la gente que no sepa, lo que significa la prisión preventiva oficiosa es que
un juez al... A ver, tú explícalo mejor, Diana. Tú probablemente... Es que tú eres abogada, así Justo que vi que empezaste a probablemente. sufrir y dije, a ver, Fer, ¿qué Bueno, va a decir Fer? aquí nuestra abogada de confianza que nos diga qué es la prisión preventiva oficiosa. Y Israel, siéntete libre de corregirme si digo alguna cuestión. Pero básicamente el hecho de que estén estos delitos como con la prisión preventiva oficiosa es como decir que automáticamente te vas a la cárcel. O sea, no te vas a la cárcel, te vas a una prisión preventiva, ¿no? Pero implica que si la persona comete alguno de estos delitos que están en catálogo, ¿no? En este caso como terrorismo, tráfico de armas, el narcomenudeo, no recuerdo ya cuáles son más, pues de manera automática, pues lo que va a pasar es que te van a meter a la cárcel sin necesidad que haya un juez que evalúe, pues si es necesario que tú vayas a la cárcel o no. Claro, o sea, la razón por la que es tan peligroso esto es porque solamente te tienen que acusar. Solamente es necesario que te Exactamente, antes acusen de que empiece todo el juicio, la investigación, pues nada más es como, antes de que se muestre evidencia. exactamente, es como Fernando es un narcomenudista y pues ni modo, Lo, se va para la lo que prisión. dicen ustedes, precisamente a lo mejor lo que sí se puede identificar claramente, aunque no se tenga formación jurídica, es que en las democracias constitucionales existe algo que se llama presunción de inocencia. Se Exacto, supone que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Quién tiene que demostrar lo contrario? El Estado, a partir de una investigación ministerial y una sentencia judicial. Cuando totalmente. tú empiezas a extender la prisión preventiva oficiosa, entonces empiezas a eh, tener la presunción de inocencia como letra muerta y empiezas a operar con algo que se parece mucho a la presunción de culpabilidad, como decía Diana. Es decir, basta con que alguien te acuse para que te guarden y te dejen ahí. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, que eh, de entrada la estigmatización, porque en México si estuviste en la cárcel así injustamente, ya culpable, ¿no? Pero además de eso, imagínate tú los riesgos y lo traumático que es la estancia en prisión sin sentencia. Y esto también para nuestra audiencia, no piensen ustedes en 48, 72 horas en los plazos constitucionales. Hay personas que se quedan en la cárcel 3 años sin sentencia. Y después de 3 años se dice, no, si era inocente. Y esos 3 años que pasaste en la cárcel, ¿qué, no? La prisión preventiva, o sea, exacto, y dicen, no, lo que pasa es que la prisión preventiva oficiosa es para que no se fuguen este, los probables responsables. La verdad es que más bien parecería que la prisión preventiva oficiosa es para hacerles más cómodas las cosas a policías que no están bien preparados o a ministerios públicos que no saben integrar bien una carpeta de investigación. Entonces, guárdalo en lo que no solamente hacemos las cosas, sino en lo que corregimos la feria de errores que puede haber estado atrás de eso, ¿no? Eh, Sí, no, o sea, y de hecho, ahorita que lo mencionas, Israel, o sea, la verdad de que, por lo menos desde mi punto de vista, este tema de la prisión preventiva, yo creo que se usa muy a modo de un parche para encerrar gente, porque aquí en México, lamentablemente, tenemos, fiscalías, ministerios públicos, o sea, los entes encargados de investigar los delitos, de juntar pruebas, testimonios, lo que sea, de armar un caso, pues que no sirven, no funcionan. Parece que inclusive cuando se quiere que funcione, no funciona. O sea, a mí me preocupa mucho que de plano no tengamos el know-how, ¿sabes? O sea, de cómo armar casos en este país. Pero bueno, nada más para cerrar como que el cúmulo de cambios que ha habido. También hubo una reforma constitucional que reafirma la no intervención extranjera. Es una reforma un poquito más, retórica. ah, ajá, retórica, exactamente, cosmética, diría yo un poco también, pero que creo que nos habla también ya o sea, a mí lo que me preocupa es de que, pues, ¿qué se puede definir como intervención extranjera? O sea, un medio internacional, la BBC, hablando o criticando al gobierno mexicano.
se puede considerar intervención extranjera? O sea, yo creo que abre la puerta a preguntas que creo que son incómodas. Entonces, Israel, tomando en cuenta todo esto, ¿no? Lo que hablamos de la reforma a la Guardia Nacional, a la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva y a esta reforma constitucional que reafirma la no intervención extranjera, ¿qué te parece que esto nos indica que está pasando? ¿Qué se pretende hacer? ¿Qué se pretende hacer? Eh, esa pregunta es compleja porque se supone que la intención de el Estado y esta nueva clase política es tratar de eh, supuestamente reducir la corrupción y aumentar Ujú, la población. Ahora, esas palabras eh, están tan trilladas, son huecas, sino porque lo que hay atrás de eso es una postura de todos los gobiernos populistas, por cierto, de privilegiar la parte supuestamente sustantiva que la parte procedimental de las libertades. Entonces, ellos a lo que le están apostando es a que mientras las personas sigan recibiendo sus apoyos sociales, mientras haya una estructura suficiente de políticas para que el partido siga ganando elecciones, entonces las personas no van a protestar demasiado, ni porque les quites libertades en abstracto, ni porque silencies a sus críticos, ni por todas esas cosas que van aparejadas con un pluralismo que hoy, pues a todas luces se quiere evitar. ¿Qué es lo que busca esta ley contra la intervención extranjera? Evitar la crítica de medios internacionales o de periodistas internacionales al gobierno mexicano, o deslegitimarla, porque ¿cómo la evitas, no? O sea, es decir, que cada vez que el expresidente decía que el Financial Times era un panfleto basuriento, pues yo no creo que al Financial Times lo tuviera muy preocupado ese juicio por parte de un político mexicano que afuera pues no tiene ningún peso, ¿no? Pero lo que busca es un poco deslegitimar internamente las opiniones internacionales acerca de la gestión gubernamental. Eh, en Estados Unidos, que ahí tienen sus propios problemas, además más semejantes de los que creemos, acaban de correr a un comediante por hacer una broma sobre el hombre. claro. Y eh, hoy entonces también estamos hermanados ahí en la discusión de cuáles son los límites de la libertad de expresión, dónde termina la libertad de expresión y empieza el discurso de odio. El problema es que cuando no hay, otra vez, no hay un espacio de debate maduro, no hay una eh, discusión pública que vaya más allá del insulto y de la partidización, pues entonces discurso de odio será con lo que yo no esté de acuerdo y libertad de expresión será con lo que sí yo esté de acuerdo. A la hora de la hora, eso implica que eh, eh, la mayoría tiene cada vez una voz más estridente y poder para silenciar a la minoría. Eso es normalmente hacia donde van dirigidas estas leyes selectivas sobre eh, quién puede intervenir, quién puede opinar y quién no. Claro, o sea, aquí creo que también en este segmento en particular es que es importante mencionar y agregar al punto que hiciste, o sea, me pareció un muy buen punto todo tu argumento, es qué pasa cuando, junto a todas estas tendencias que nos platicas, el Estado ahora está dispuesto a usar el poder militar, ¿no? De manera interna. Y aquí me gustaría pintar un paralelismo que podemos ver con la segunda administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos, que durante los últimos meses ha hecho algo que, bueno, tiene poco precedente en Estados Unidos, que es bajo la reinstalación de lo que se llama el Schedule F a partir de una orden ejecutiva. No, perdón, me equivoqué de ese lado. Más bien, ha facilitado que, los despliegues de la Guardia Nacional. O sea, ya en Estados Unidos hay como ya hablamos, los estados pues tienen cierta independencia, cierta autonomía. De alguna manera tienen su propio ejército, cada estado, además del ejército de Estados Unidos. Cada estado tiene como un pequeño ejército también, del cual el presidente puede como que agarrar para hacer uso de ellos. Y pues ha habido varios despliegues de la Guardia Nacional, que es una fuerza militar, por órdenes ejecutivas.
en ciudades como Washington D.C., Los Ángeles, ahora se está hablando de Memphis, en el estado de Luisiana. Así que, o sea, todo lo que nos dices es totalmente cierto, pero creo que aquí lo preocupante es qué pasa cuando ciertos gobiernos, ciertos estados ya están dispuestos además a introducir la fuerza militar a la ecuación. Tiene muy interesante. Me parece que tiene que ver con esta confusión que ha habido las últimas décadas. Yo diría, digo, es muy difícil ponerle fecha cierta de inicio a algo, pero para tener a lo mejor un diálogo más o menos ordenado, eh, yo pondría como una fecha emblemática quizás el ataque a las Torres Gemelas, porque el ataque a las Torres Gemelas modificó la agenda internacional. Y no solo eso, sino que modificó la manera como los gobiernos ven ciertas amenazas de seguridad nacional y las empezaron a cruzar con seguridad interior. Se supone que los ejércitos eh, tradicionalmente están para defender a un país de amenazas exteriores, se supone. Los ejércitos latinoamericanos, como por un lado no suelen librar guerras, a menos que seas así tan exótico como Argentina declarándole la guerra a Inglaterra por mar o algo así, pero normalmente no. Eh, eh, el ejército latinoamericano se convirtió en un instrumento de control interno de la población. Por eso durante el siglo XX hubo tantas dictaduras militares en América Latina. Eso ya es una primera perversión del ejército. Que el ejército, en lugar de para defenderte de algo de fuera, sea para controlarte adentro. Eh, y a eso además le agregas que ya no hay una diferencia clara y respetada entre lo que es seguridad nacional y seguridad interior, seguridad ciudadana, seguridad pública. Confundes todos esos conceptos y dices, ah, bueno, pues lo que era un problema de salud pública, como por ejemplo el consumo de drogas, primero lo convierto en un problema de seguridad eh, pública por el narcomenudeo y ya después, con un par de haces bajo la manga, pues ya lo convierto en seguridad nacional, ya entrados en gastos, y entonces ya lo que es un problema que se debería de estar abatiendo con cortes de droga y reducción a la demanda, ¿no? Así como otros temas que ustedes han hablado muy interesante de cómo se ha reducido el consumo de tabaco y alcohol entre generaciones. Lo que debería de ser tratado, al menos en parte con eso, ahora es un tema estrictamente militar. Y entonces, mientras haya Claro. narcomenudistas en la cárcel, pues yo justifico que el ejército puede estar en las calles. Es una pendiente resbaladiza a la que llegamos o sin darnos cuenta o haciendo como que no nos dábamos cuenta, pero ya estamos ahí. Y desgraciadamente no estamos en una compañía demasiado halagadora. Los países que tienen policías militarizadas normalmente están en Medio Oriente, por ahí en Europa del Este, o sea, esos lugares que de verdad parece que viven en otro universo o en otro siglo. No, y también más cerca en El Salvador, la verdad, que también es un caso del que quisiéramos hablar. O sea, tienes razón, hablaba de América Latina en general, no solo de México. Ah, ok, perdona, sí, sí, claro. Pero ese ejemplo que agarraste es interesantísimo, ¿eh? O sea, porque Bukele efectivamente es pues es un dictador. Él se asume como un Sí, dictador. Además se regodea en ese hecho. eh, eh, Todavía antes de que aprobara su reelección indefinida, eh, fue a pedir dinero al Congreso y rodeó el Congreso con soldados mientras estaba pidiéndolo. Y la gente sigue despidiéndolo entre aplausos. Desgraciadamente, los autócratas y los tiranos normalmente llegan al poder entre aplausos, no con miedo. Y eso es lamentable porque eh, las personas, insisto, siempre se van con la finta de los resultados aparentemente rápidos y eficaces que ofrece la autoridad, ¿no? inmediatos. O sea, claro, Sí, claro. la democracia es más Sí, difícil porque todo hay que platicarlo. La democracia convence, no impone. Entonces, cuando lo que quieres es ya que se haga como sea, pero que se haga, pues eso te lleva precisamente a, como decía John Locke sobre el Leviatán de Hobbes, el problema es que te lleva a meterte a la jaula del león para refugiarte de los zorros, ¿no? Y eso Ujú, es Sí, lo ujú. que
Sí, o sea, creo que hablamos del agotamiento, ¿no? Del modelo liberal, del consenso liberal que se tuvo a partir del fin de la Guerra Fría, probablemente. Pues sí, o sea, la gente quiere soluciones rápidas, sencillas y ya. Y si un autócrata llega y te lo propone, lo, la gente lo quiere, lo que lo podemos ver en Estados Unidos. Sí, totalmente. Y aquí me parece algo muy interesante también que estén volviendo a tener este auge estos gobiernos, sobre todo, y creo que incluso tiene un poco que ver cómo vamos evolucionando como sociedad. Somos una sociedad que busca muchísimo la inmediatez, ¿no? Por este tema de las redes sociales, la globalización, etcétera. O sea, yo pido algo en Amazon y ya me lo tengo mañana. Entonces creo que es como este desarrollo que hemos tenido como más global, que pues están permeando ya en estas situaciones. Si lo tienes mañana, quiere decir que no solo tienes Amazon Prime. Exacto. No, 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 total. Y luego cuando nos encerramos cada quien en nuestras burbujas, ¿no? Ya no somos una sociedad ¿no? O sea, unificada, sino que somos pequeños grupos que estamos peleando por el poder y cuando llegamos al poder queremos ser nosotros los que estamos ahí, mantener a los demás abajo y hablamos ya, digo, esto es probablemente un tema para otro episodio, Muy pero creo que interesante es lo porque sí, que está detrás de para todo. algunos, no, yo no digo que esté de acuerdo con ellos, tampoco en desacuerdo, pero para algunos la sociedad es un mosaico de pequeños grupúsculos que sienten que tienen derecho a todo y que se sienten víctimas o del pasado o del presente y por lo tanto tienen que ser tratados preferencialmente. Ya no Sí, hay total. una idea común ni de derechos humanos, ni de ciudadanía, ni de nacionalidad, porque ya lo importante son diferencias más específicas que te confrontan con otros grupos dentro de tu propia comunidad. Así. Sí, totalmente. O sea, creo que finalmente también se trata de que ya no vivimos en una realidad compartida, ¿no? O sea, ya vivimos en diferentes realidades. De nuevo, otro tema para Oye, otro lo que episodio. decías, ¿no? De las redes sociales, Diana, porque efectivamente en ciertos grupos y en ciertos contextos laborales como el nuestro, medios de comunicación, gobierno, se cree que hay más o menos una distinción clara entre medios de comunicación serios y no serios, pero no. O sea, porque en una estadística que vi hace algunos meses, resulta que en América Latina más del 60% de la población obtiene la información de sus noticias de las redes sociales. No de medios ni digitales siquiera, sino de redes sociales. Es decir, lo que dicen a los que sigues en Twitter, para ti esos son los sucesos y esa es la interpretación de los sucesos. Muy, muy... Sí, totalmente. Y justo ahorita además ha ido cambiando muchísimo con esto del TikTok. En realidad, pues ya casi todos los medios tradicionales pues tienen sus cuentas de TikTok, entonces tiene que ser muy inmediato, ¿no? O sea, hace para nuestra audiencia de otros lugares, pues hace que fue una semana, tuvimos una explosión de una pipa en Iztapalapa, o sea, y pues creo que explotó y todos a las 20 minutos ya sabíamos, ¿no? Y ya sabíamos Iztapalapa que es había una, pasado algo. Iztapalapa es una alcaldía también para nuestra audiencia que no... aquí, muy popular, con muchísima gente. O sea, piensen ustedes, una alcaldía más grande que muchísimas ciudades. Tiene más de 1,5 millones de habitantes Iztapalapa. Y, Más que Uruguay. ajá, y como yo creo que 5 veces El Salvador, precisamente. Pero es importante porque ese suceso, eh, puta, o sea, el tiempo en el cual las personas ya no, se habían enterado, ya se habían movilizado, ya hay una parte buena en eso. Sí, totalmente. Y bueno, un poquito para pasar a otro tema que me pareció muy interesante mencionando este tema, por ejemplo, de Bukele y bueno, pasando también en el contexto mexicano lo que está pasando, cómo ha ido el impacto de esta desaparición de estos organismos autónomos y cómo a eso ha cambiado el sistema de contrapesos que tenemos en el caso mexicano, lo mencionabas ahorita con el ejemplo de Bukele, ¿no? Pues él lo que hizo fue, pues dame dinero y pues los rodeó a todos, rodeó el Congreso en su petición, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí donde quedó el contrapeso. Sí, no, y digo, hablando específicamente, aquí en México lo que hemos visto este año fue la desaparición del Coneval,
cuya función era la evaluación de programas sociales y la cual se transfiere al INEGI, que es un instituto de estadística que está mucho más subordinado al Ejecutivo. De igual manera, este año ya se sustituyó por completo a lo que se conocía como el INAI, un instituto especializado en transparencia y acceso a la información, y cuyas funciones se pasan a la transparencia para el pueblo bajo control del Ejecutivo nuevamente. Ya vimos pues la que tomó lugar la elección, la elección del Poder Judicial. Ya entraron los nuevos jueces en funciones en muchos lados. Y bueno, esto involucró la elección popular de jueces con algunas polémicas, creo que bastante claras. Y pues lo cual todo esto nos indica un poco tal vez la pérdida de la independencia judicial y el debilitamiento de controles constitucionales. Pues no sé, así un primer acercamiento, Israel, ¿qué te suena todo esto? Mira, sí es altamente diferenciado eh, tanto los efectos como la naturaleza que tenían estos organismos. Empezaste tú por el Coneval. eh, el Coneval efectivamente pasa al INEGI. Creo que es al que, digo, no a las personas a lo mejor las corrieron, pero el instituto como tal, creo que es al que menos mal le fue, porque el INEGI la verdad es que es una de las instituciones más profesionales que hay en México. Hubo, y es interesante porque tanto López Obrador como el actual gobierno, em, fíjate que siempre han sido muy cuidadosos en meterse con dos órganos autónomos, que es el INEGI y el Banco de México. ¿Por qué? Porque si te metes con el INEGI o con el Banco de México de manera eh, que les quites credibilidad internacional, ahí tu economía se va al diablo rapidísimo, rapidísimo. Entonces, fueron muy cuidadosos ahí. Inclusive las personas que propuso el gobierno pasado en el Banco de México han sido personas bastante ortodoxas en la manera de llevar la política monetaria. No han, o sea, no son Gerardos Fernández Noroñas, ¿no? Haciendo cosas ahí raras. Eh, los demás, sin embargo, ahí sí es complicado. Y me quiero centrar sobre todo en el caso de el INAI. Yo tengo la conjetura, porque no es más que una conjetura, que una parte importante o una razón importante que llevó al expresidente a darle tantas labores de construcción, contratos y actividades civiles a las Fuerzas Armadas fue precisamente tratar de evadir la información pública, bajo el erróneo concepto, que tampoco me sorprende de él, bajo el erróneo concepto de que todo lo que haga el ejército es seguridad nacional. Es una tontería, o sea, es como decir que si una persona mata a un secretario de Economía, pues es un asunto económico, ¿no? O sea, no, es ridículo, o sea, eh, no hay mucha lógica en pensar eso, pero lo intentó. Por eso, todas las informaciones que se le pedían a las Fuerzas Armadas sobre el aeropuerto, el Tren Maya, etcétera, al principio eran negadas, diciendo que se trataba de seguridad nacional. Pues no es cierto, ¿no? Pero el gran tema precisamente por eso era el INAI, porque cuando las personas tienen acceso a información sobre en qué gasta el gobierno, a quién le paga, cuánto ganan los funcionarios, con cuánto dinero contaban antes de entrar a un cargo y cuando salieron, esas son las cosas que Sí, verdaderamente hacen que eh, las personas se lo piensen dos veces antes de hacer algo indebido. Si tú eliminas esa, ese acceso a la información pública, entonces prácticamente ya no necesitas cambiar ninguna otra cosa, porque si tú actúas indebidamente o no, nadie lo sabe. Y esa es la razón por la cual se pudieron construir algunas fortunas absurdas en la vieja política mexicana. O sea, hubo un regente en la Ciudad de México que cuando era regente decidió que iba a construir los ejes viales. Él formó una compañía constructora nada más para construir los ejes viales, se contrata a sí mismo, los construye y luego disuelve la compañía constructora. Eso existió, eso pasó. Y eso se podía hacer porque no había manera de enterarse de lo que hacía el gobierno, de en qué gastaba, cuándo, cómo, por qué y con quién. Desapareces tú el INAI
y entonces dejas en manos, como bien dijiste, de una Secretaría de Estado, porque el Instituto de Transparencia para el Pueblo es un desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción. Entonces tú dejas en manos de Ujú. una Secretaría de Estado que a su vez está subordinada a la Presidencia de la República, la última palabra acerca de qué información puede ser accesible al público o no. Entonces, ese órgano a mí me parece eh, que va a tener, o mejor dicho, la desaparición de ese órgano va a tener efectos muchísimo, muchísimo más profundos y de muchísimo más largo plazo que el resto de temas que hemos platicado. Inclusive la elección judicial, que también para nuestra audiencia que no está en México, ahora votas por los jueces. Imagínate, es como si, aunque es una labor técnica, es como si eligieras por voto popular a los verificadores de daños estructurales y protección civil. O sea, vamos a ver quién es más popular para que construya los puentes. Ahí sí no nos gustaría, ¿verdad? Y sin embargo, aquí sí lo hicimos. Comparado con los jueces actuales, las policías municipales que tienen sus carencias, yo creo que son los Scotland Yard. Juntas todo eso y entonces yo no sé si estemos enfrente de una regresión democrática de plano hacia los años 70, pero que las cosas están puestas en la mesa para que pueda pasar, me temo que sí. Perdón si me extendí demasiado. Me parece, no, no, no. Ujú. Me parece muy interesante esto que mencionas, de cómo lo ves en esta dimensión, ¿no? Que el INAI pues es lo que más nos va a afectar. Y justo porque hace algún par de semanas, no recuerdo si fue la semana pasada, estábamos revisando que se publicó esta plataforma nacional de datos abiertos, o lo que se pretende, ¿no? En teoría, que la agencia, con lo que la agencia pues sustituya esta plataforma ahí ya se me fue la PNT, Desapareció Compranet Nacional de también. Transparencia. Desapareció Compranet también, que era una específica de compras públicas y ya la cambiaron. Y efectivamente Sí, a Compras MX. ajá, y la Plataforma Nacional de Transparencia también sufrió ciertas modificaciones con las cuales ahorita, de verdad, ahorita no sabemos a qué tanta información vamos a seguir teniendo acceso. De eso se va a enterar la gente cuando empiece a solicitar información, se la nieguen y ahora sea una Secretaría de Estado quien le diga si efectivamente su recurso procede o no. Justo, y es a lo que iba, porque en la Plataforma Nacional de Transparencia, y no había pensado en lo en el Compranet, en la Plataforma Nacional de Transparencia, pues antes tú podías indagar como qué es lo que ganaba una persona, ¿no? En cuál periodo de tiempo fue y que ese funcionario estuvo trabajando y demás. Y ahorita revisando pues esta nueva plataforma de datos abiertos, pues ni siquiera me queda muy claro qué es un dato abierto. O sea, de hecho, estuve intentando investigar y pues nada, ¿no? O sea, todavía nada más sacaron que en algún momento habrá un manual que te explicará cómo usar la plataforma, pero pues nadie sabe nada. Y en el caso de compras de Compranet, me parece muy interesante esto que mencionas, porque antes en Compranet, para las personas que no sepan, era como se podía participar básicamente en una licitación. Ahí es donde el gobierno publicaba pues estas licitaciones, estos concursos en los que pues podías concursar, ¿no? Pues si era una licitación abierta. O sea, tipo de que el gobierno necesita pintar un hospital, pone así la oferta, ¿no? De que, oigan, necesitamos a alguien que pinte un hospital, la gente pone sus propuestas y ya se elige al mejor postor, ¿no? Exactamente. Y gana, Y la tú gente sabía quién eras, sabía cuánto te iban a pagar, sabía si habías hecho o no la obra. podías ver el fallo, ¿no? Que es esta notita donde decía, ganó Fernando, porque puso este contrato, ¿no? Podías ver el contrato y ahorita en Compras MX, de hecho, no puedes ver eso. Me parece muy interesante porque ya no puedes ni siquiera ver a quién se le adjudicó. Entonces, pues sí, deja muchísimas preguntas sobre, pues, ¿por qué, no? ¿Qué es lo que estábamos tan bien? Sí, y además creo que esto nos lleva también, de nuevo, pintando paralelos con otros lados, nada más para que la gente también sepa de qué ha ocurrido en otros lados del mundo, pero en El Salvador, también durante esta primera mitad del 2025, se aprobó la reelección indefinida. La Asamblea Salvadoreña eliminó los límites a la reelección presidencial y además extendió el mandato a 6 años, abriendo la puerta a que el actual presidente Bukele, del cual ya hablamos un poco, pues básicamente se quede de por vida. ¿Sabes, Este, sabes qué es lo admirable de sí, la Fred. estrategia de Bukele en Ujú. materia de seguridad? Ah, Nada.
Y nosotros poniendo Wow. atención. O sea, Nada, bueno, pero ¿cómo que nada? Eh, Mira, es interesante porque efectivamente El Salvador tenía un problema de pandillas muy serio. Había dos pandillas, la Mara y Barrio 18, que un día sí y otro también eh, hacían cosas verdaderamente brutales. Pero el tema es que el populismo penal, es decir, agarro a todos al mismo tiempo y los meto en una cárcel sota. Y además los grabo para que veas que ni siquiera les estoy dando de comer y los estoy tratando mal, porque es como la revancha de los justos contra los criminales, ¿no? Eso vende muchísimo en el corto plazo y a ciertas personas. Pero piensa tú, eh, yo siempre le digo a las personas, y conste que, o sea, no estoy aquí haciendo una apología de ninguna pandilla, nomás eso faltaba, pero piensa tú, siempre le digo a las personas que, eh, que si matan a las hormiguitas que están cerca de su casa, lo más probable es que luego tengan más bien cucarachas, porque las hormigas son las que evitan que otro tipo de insectos se apoderen del espacio. Eh, ¿Qué cree el señor Bukele que va a pasar cuando ya no haya pandillas en un país que es una ruta de trasiego natural de la droga sudamericana a Estados Unidos? O sea, yo te digo, o sea, con eso no quiero decir que hubieran dejado a los pandilleros, no voy por ahí. Nada más quiero decir que no es tan sencillo, porque ahora quienes tienen campo libre para establecerse ahí son otro tipo de delincuentes que tienen otro tipo de incentivos y que a lo mejor este, pasa como en Ecuador, ¿no? Que en un par de años el negocio del narcotráfico y del trasiego de droga creció exponencialmente. Ojalá que no. Ojalá que no, porque lo último que merece la gente de El Salvador que sufrió lo anterior es sufrir ahora esto. Pero no me parece que sea tan sencillo como decir, ah, bueno, pues había unos malos, pero eran estos nada más, y los voy a meter a la cárcel y ya no va a haber malos nunca. No, no creo que esa sea una estrategia ni muy madura ni muy sostenible, ¿eh? Totalmente, digo, y eso dejando de lado totalmente el tema de derechos humanos, ¿no? O sea, el tema de que, como hablamos un poco de la prisión preventiva, ¿no? O sea, de dónde queda tu presunción de inocencia, dónde queda tus derechos frente a Las una personas autoridad enojadas tan siempre están dolente. dispuestas a que se violen derechos humanos de los criminales o de gente que les cae mal. Eso es una desgracia, o sea, los derechos humanos no pueden ser nada más para las personas que nos caen bien, por eso se llaman humanos y no de otro tipo, ¿no? Acá hay una persona, el debido proceso, o sea, le decía a una persona, mira, ve cualquier película o cualquier serie norteamericana y cuando arrestan a alguien le dicen, tienes derecho a guardar silencio, todo lo que digas puede ser usado en tu cuerpo. Eso se llaman los derechos Miranda y tuvieron origen en el caso de Ernesto Miranda contra el estado de Arizona en los años 70, donde un asesino violador confeso fue dejado libre porque no le habían leído sus derechos. De entrada el de no autoincriminarse. Lo agarraron cuando desgraciadamente volvió a cometer el mismo delito. Entonces, eh, desgraciadamente, detrás de muchos derechos humanos, lo que hay son incidentes desagradables. Pero no podemos defender los derechos humanos nada más cuando creemos que las personas a quien se los están violando son dignos de nuestra simpatía. Y me parece que bueno, es algo que a unos sí y a otros no. sí, y el populismo penal de Bukele por ahí va, ¿no? O sea, estos no tienen derechos humanos porque son malos. Entonces, pues, sí, nada más que aguas con que caigas de la gracia tú del señor dictador, porque entonces te vas a volver malo, y por ende ya vas a dejar de ser humano, ¿no? Sí, totalmente. O sea, creo que al final el problema es de que dejas un sistema vulnerable en el cual dejas que el Estado determine quién sí y quién no, y en el momento en el que uno esté de lo incorrecto, pues ahí No, ya y no, se vuelven ya no se derechos avanza. otorgados. O sea, se También. vuelven realmente ya Que no dejan. son derechos, Exacto. son privilegios, ¿no? Ya de alguna No, forma. y dejan, y dejen de ser así algo que que tú tienes, ¿no? Por simplemente de hecho de ser, existir como persona, ¿no? Y a mí me parece terrible la verdad la situación. Entonces no eres abogado, Sí, porque sí manejas ciertos temas con bastante soltura. Sí, sí tienes formación de ciencias sociales, ¿no? ¿O no? Diana aquí Yo es soy abogada. abogada. No, sé Sí, que sí. Diana, pero Fernando, es que dijiste que Fernando no es abogado, pero digo, o sea, sí lo veo hablar No. con soltura, decir, ok, Bueno,
¿no? Soy economista, nada más. Pero no sé que tenga mucho que ver. Pero muchas gracias por el comentario, Israel. Y nada más para retomar este último punto, que queríamos hablar acerca de la erosión de contrapesos y de maneras de contrarrestar al poder. También pintar de nuevo el ejemplo en Estados Unidos con la segunda administración Trump, en la cual, ahora sí es el dato que tenía a la mano hace rato, bajo la reinstalación del Schedule F a través de una orden ejecutiva, convirtió miles de puestos de carrera profesional en empleos a voluntad y con lo cual pues él ya tiene facultades para despedirlos. Y así se facilita la politización de las agencias. ¿A qué se refiere esto? A que hay una agencia, por ejemplo, la Agencia de Telecomunicaciones en Estados Unidos, la FCC, donde se tenía una norma no escrita, por la cual pues básicamente los partidos se dividían a los reguladores. Trump llegó y a través de esta orden ejecutiva pudo despedir a los que no eran de su equipo y ya puso a los que sí son de su equipo y a través de esta agencia es que ocurrió lo que nos comentó Israel hace un momento con el comediante Jimmy Kimmel que están amenazando a la cadena ABC con bloquearles un trato ahí que tienen con cadenas de distribuidores y así retirar el programa de este señor, nada más porque dijo algo acerca del asesinato del activista Charlie Kirk. Entonces yo creo que esto nos habla de nuevo acerca de que estamos ante una oleada de gobiernos que tienen la idea de que ellos deberían poder operar sin ningún tipo de trabas, ni de topes, ni restricciones. Y justo me gustaría muchísimo que Israel nos pudiera ayudar a pues explicar un poquito cómo es que todos estos cambios, en el caso mexicano, todos estos cambios que hemos tenido en cuestión de la desaparición de estos organismos, de la dirección judicial, cómo cambia el equilibrio de poderes, ¿no? Entre el poder ejecutivo, el legislativo y judicial en estos momentos con estos pues cambios que hemos tenido a finales del año pasado, principios de 2025. Me gustaría poner a su consideración dos dimensiones. Hay una dimensión eh, técnica, teórica, y una dimensión más realista. En la dimensión técnica o teórica, eh, México fue construyendo a partir de los años 90 una serie de contrapesos que se volvieron cada vez más eficaces en los hechos, en tanto que el presidente de la República, no una, sino muchas veces, y digo presidente porque esta es la primera presidenta, durante mucho tiempo fue bloqueado en sus iniciativas legales o en actos por órganos autónomos o por un poder legislativo de oposición. Eh, Eso se considera sano porque se supone que eh, mientras más cabezas y más opiniones sean tomadas en cuenta al momento de una decisión colectiva como es una ley, pues mejores resultados dará. Eh, y eso tiene tuvo también como origen no nada más un tema institucional ni legal, sino el hecho de que lo que había desaparecido en México eran las grandes mayorías y los grandes consensos de apoyo a una sola persona o a un solo movimiento político. También es cierto, es decir, eh, es indudable que por la razón que sea, las últimas dos personas que han llegado a la presidencia de la República eh, han llegado con un apoyo mayoritario incuestionable. Eso no los Totalmente. hace más capaces en ningún sentido, pero los vuelve muy legítimos. Y en ese sentido, ellos saben que una parte muy importante de la población va a seguir apoyando las decisiones sin cuestionarlas. Entonces, tenemos, por un lado, ese cambio que ocurrió y que ahora regresa pendularmente, donde como ellos tienen una mayoría calificada, aplastante, no tienen que negociar nada con nadie. Ellos, su agenda legislativa, su agenda ejecutiva y ahora con el Poder Judicial, con esta reforma, eh, tienen tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial si no sometido en los hechos todas y cada una de las ocasiones, sí mucho más vulnerable al sometimiento, mucho más. Entonces, no necesitas tener
una dictadura formal para desaparecer los contrapesos. Solo tienes que tener actores políticos que no se atrevan o que no les convenga oponerse a una decisión ejecutiva. Y para eso basta que la mayoría y la falta de crítica dentro del propio movimiento mayoritario se mantenga. ¿Cuándo creo yo que esto va a cambiar? Un poco lo mismo que pasó con el PRI. El PRI perdió legitimidad no cuando se volvió antidemocrático, siempre lo fue. No cuando se volvió corrupto, casi siempre lo fue. El PRI perdió legitimidad cuando se le acabó el dinero, porque ya no hubo manera de tener contentos a los grupos de presión o que forman opinión o que tienen un impacto real en lo que puedes y no puedes hacer. Y el dinero no es ilimitado, sobre todo cuando lo regalas. Entonces, yo creo que se acabará el dinero y ahí veremos otra vez un regreso a la pluralidad impuesta. La dimensión realista, eh, híjole, y con eso ya, yo me tengo que retirar, creo que sí les avisé, desgraciadamente a las 3. Justo, justo. Sí, no, por eso ya estamos terminando, no te preocupes. Pero ya en la dimensión real es que en México nosotros todas las instituciones y leyes y modelos que importamos los convertimos un poco en México, los convertimos un poco en nosotros. Entonces, en más de una ocasión, los órganos autónomos no eran sino feudos que no por ser autónomos eran imparciales y honestos, simplemente eran microreinos politizados que tenían su propio esquema de negocios mal habidos y de tráfico de influencias. Y para muestra, vean a la COFEPRIS, vean a los órganos electorales locales, vean los escándalos de algunas comisiones de derechos humanos a nivel estatal. Y los jueces también, ahí hay un problema. Y de ninguna manera me parece un acierto que los jueces elijan popularmente, ya lo comenté, ni mucho menos. Pero desgraciadamente la clase judicial, el estamento judicial al que acaba de derrocar esta reforma, me parece que cometió dos errores gravísimos. El primero de ellos se sintió por encima de la política. Y cuando tú tienes una posición donde tomas decisiones de Estado, no estás por encima de la política. No quiere decir que tu lógica de resolución deba de ser política, pero sí quiere decir que tienes que aprender a navegar en las aguas políticas, porque de lo contrario te desaparecen, como efectivamente sucedió. Y la otra, que desgraciadamente tampoco es muy fácil defender a los que estaban en el sentido de que la cantidad de nombramientos cruzados entre familiares era escandalosa, en el sentido de que, sabes que el Poder Judicial se las arregló las últimas 3 décadas para ser más impermeable que el ejército. O sea, había menos familias en el Poder Judicial Federal que en las Fuerzas Armadas. Entonces, o sea, está muy mal, no, me parece muy riesgoso lo que pasó, me parece que la curva de aprendizaje va a ser muy dolorosa y en perjuicio de los justiciables. Pero cuando me ponen como ejemplo a los supuestos próceres a los que debíamos de defender, híjole, no me das mucho con qué trabajar. Sí, claro, bueno, muchas gracias, Israel. Mi última pregunta iba a ser, ¿qué debemos, mantener el ojo? Creo que ya nos la respondiste, bastante detalladamente, así que muchas gracias. Así que nada más la última pregunta para terminar. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te pueden leer? Muchísimas gracias. Sí, yo tengo una columna de opinión en el diario Contrarréplica. Tiene tanto edición digital como impresa. Y como ya soy eh, de la generación, eh, digamos, de los de muy, muy, muy arriba, entonces Millennial. no uso Twitter, no uso Twitter. No, yo soy generación X todavía, ¿eh? Soy generación X. Ah, todavía no. No boomer, ¿eh? No me digan boomer. No soy boomer. O sea, mi Técnicamente generación no. detesta a los boomers tanto como ustedes. O sea, ellos son los que Le carbonaron todo. realmente no uso muchas redes sociales. Tengo TikTok, eh, eh, Israel Pop Live, y a lo mejor lo retomo, pero me encanta platicar con ustedes y siempre estoy dispuesto a
a volver a hacerlo si ustedes tienen la bondad de invitarme. Muchísimas gracias a ambos y a tu audiencia, a su audiencia. No, muchísimas gracias a ti, Israel. Y pues sí, la verdad, sí, te vamos a tomar la palabra para ver quién se vuelve nuestro invitado más recurrente. Estás en la ruta final. Claro. Pues muchísimas gracias y cualquier cosa, pues estamos en contacto y pues muchas gracias por tu tiempo, de verdad. No, un Gracias. abrazo a ambos.